Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Gracias al Señor por la palabra que escuchamos. Y gracias porque, como dice aquel corito, ¿verdad? Con Cristo en mi barca todo marcha feliz. Aunque la barca esté en ocasiones anegándose, Cristo está allí. Y aprendamos a descansar como Cristo, aún en medio de las dificultades, sabiendo que el Señor tiene control de todo. El Señor tiene control de todo. Y gracias al Señor, el enemigo trata de amedrentarnos, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora, amados hermanos. Gracias a Dios por el privilegio, una vez más, que me dan de predicarles la palabra de Dios. Les invito a ir al Salmo, no capítulo, porque no es capítulo, pero Salmo 40. Salmo 40. En el versículo 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y este es un salmo mesiánico, que significa que es un salmo que nos habla de la persona de Cristo. Y este salmo se cita en Hebreos 10, precisamente estas mismas citas, cuando Cristo dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y también Isaías 50, ahora sí, capítulo 50, aquí en Isaías tenemos al Espíritu de Cristo en el profeta Isaías hablándonos de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En Isaías 50 encontramos otro versículo que creemos es una referencia directa al Señor Jesucristo. Voy a leer el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y el siguiente versículo nos muestra claramente que es, aunque no está Cristo literalmente hablando, bueno, ¿cómo lo digo? Es el Espíritu de Cristo en el profeta Isaías. Porque dice el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y este es Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Qué significa eso? Bueno, el Señor le dio algo a hacer. Me abrió el oído. Y recuerdan aquel siervo que después de 6 años podía salir libre. Pero al final de los 6 años decía, amo a mi Señor, no saldré libre. Y lo llevaban ante los jueces, lo ponían en el poste de la puerta a su oído y lo horadaban con una lesna. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Aunque es una expresión de Jehová el Señor, me dijo lo que yo tenía que hacer.
y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Al contrario, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos o escupitajos, porque, dice el versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cristo estaba definido en hacer la voluntad de Dios. Pero otro versículo que también nos habla del Señor Jesucristo en este contexto de Él haciendo la voluntad de Dios es Juan 5:30. Juan 5:30. Un versículo muy claro. ¿Está ahí usted? Vaya ahí conmigo. Amén. ¿Sí? Si usted está dormido, despierte. Estamos leyendo la palabra de Dios. Amén, hermano. Ánimo. Juan 5:30, ¿qué dijo Cristo? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, no le estoy diciendo a ustedes que me digan fuerte, pero es como Cristo dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según lo que yo oigo. ¿De quién? Del Padre. Así juzgo. ¿Por qué? Dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Juan 6:38, también un versículo probablemente muy conocido, dijo Cristo, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Juan 6:38. Juan 4:34, aún hay otros versículos que dijo Cristo en Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es aún las cosas habituales de la vida. ¿Cuántas veces al día comemos? Y si hay algo que no, de lo cual no podemos prescindir, es de comer. Esa es mi comida, que haga la voluntad del que me envió. Y no solamente que la empiece, sino que la acabe. Filipenses 2 también, vaya conmigo. Haya pues en vosotros este sentir, Filipenses 2:5. Este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2:5, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Y hay algo más, por lo cual Dios también le exaltó hasta los cielos. ¿Quieres que Dios te exalte? ¿Quieres la bendición? Haz la voluntad de Dios, aunque implique que seas humillado, porque el que se humilla será enaltecido.
Así dijo Cristo. Pero el que se enaltece será humillado. Y el que quiera ganar la vida, su vida, dice Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Deberá perder. El que quiera ganar su vida deberá perder. Y así encontramos en estos versículos claramente que el propósito de la vida de Cristo fue hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Ahora hemos estado aprendiendo que para esto hemos sido llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces debemos seguir las pisadas del Maestro. Y aprendíamos esta mañana que hemos sido creados a la imagen de Dios, pero el pecado afectó la imagen de Dios, y ahora a través del Evangelio el Señor quiere que la imagen de Dios, que es Cristo, sea conformada en nuestras vidas. Hemos sido predestinados para que Cristo sea formado en nosotros. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La imagen de la gloria de Dios se va renovando de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, y meditamos en esto. Entonces creo que está claro de que debemos seguir las pisadas del Maestro y que debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Amén. Entonces esta noche, muy sencillo lo que estamos viendo. Si yo voy a ser conformado a la imagen de Cristo, algo supremo en la vida de Cristo fue hacer la voluntad de Dios. Yo sé que el mensaje, eso es muy sencillo. Usted, bueno, pues claro, tengo que hacer la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Ustedes recuerdan, yo creo, estos pasajes. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo 26. Encontramos a Cristo. A finales de Mateo lo encontramos ahí en el huerto del Getsemaní. ¿Qué sucedió allí? Él oró, ¿verdad? Fue a orar 3 veces, ¿verdad? Con dos de sus discípulos, 3 de sus discípulos, los dejó como un tiro de piedra, ¿verdad? Y se quedaron dormidos. Pero nos dice la palabra de Dios, ¿qué fue lo que Cristo estuvo orando? Aún dice, puesto de rodillas. Él estaba de rodillas en el huerto de Getsemaní y oraba intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Y esta fue la oración de Cristo, Mateo 26 y versículo 39. Dice versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Se postró de rodillas. Otro evangelio dice, puesto de rodillas. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, amados hermanos, estoy hablando a creyentes aquí, y yo creo que también si hay alguien aquí que se encuentra sin Cristo como su Salvador. Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él le ama. Él nos ama. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Cristo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y luego dijo así, este mandamiento recibí de mi Padre.
Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Él quiere salvar. La voluntad de Dios es que usted confíe en Cristo como su Salvador personal. Él no quiere que usted vaya al infierno. Él envió a lo más preciado que Él tenía, a su Hijo, para salvarnos. Pero si usted y yo somos ya de Cristo, amados hermanos, escúcheme, ¿me está escuchando esta noche? O le aumento el volumen, ¿verdad? Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. No es cuestión de, oye, mi hijo, ¿quieres ser conformado a la imagen del Hijo de Dios? Es la voluntad de Dios eterna para nosotros. Ser hallado en Él, dijo Pablo, no teniendo mi propia justicia. Lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y Cristo nos enseña que debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tal vez mi mensaje es muy general. Y no estoy tratando con cosas específicas, aunque aquí hay algo específico. Ríndete a la voluntad de Dios. ¿Quieres algo más específico? Yo te animo que como Cristo te pongas de rodilla, te postres sobre su rostro y le digas al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Díselo. Ni siquiera te atreves a decirlo porque no estás dispuesto. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Bien pudiéramos dudar de aún de tu propia salvación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Y les diré, nunca os conocí. Porque no todo el que me dijo, Señor, Señor, así dijo Cristo, yo no lo estoy diciendo, lo dijo Cristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que ha nacido de Dios hace justicia. Y el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y no es cuestión de reglas y de límites. No, no es cuestión de darte una lista de cosas que tienes que hacer. No, es por gracia, porque dice así la Biblia, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El día que pusimos nuestra fe en Jesucristo, nosotros no movimos un dedo para ser salvos. Solamente aceptamos lo que Dios hizo por nosotros. Entonces ahora acepta la voluntad de Dios para tu vida. Y si has de vivir en su voluntad, es por gracia. No es tu obra, es por gracia, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Sí, soy específico. Ve con Cristo. Ve como Cristo. Agarra tu Getsemaní, busca tu Getsemaní. Esa prensa de aceite, donde el Señor te exprima. ¿Y sabes qué? Las pruebas y las circunstancias y las cosas que no te salen bien, aunque andas sirviendo a dos señores, y que no puedes servir a dos señores. Aunque andas con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios, y las cosas, el Señor te está exprimiendo para que de una vez te rindas a Él. Y el Señor permite sufrimientos también para que descanses en Él y le puedas decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea. Inclusive articula, habla las mismas palabras de Cristo. ¿Cuántas veces no citamos la palabra de Dios? Cita la palabra de Dios. Un maestro en el instituto bíblico decía,
A veces la mejor manera de explicar algo no es tratar de nosotros explicarlo, sino usar las palabras de la Biblia. Porque creemos que la Biblia es inspirada, ¿no? Dile así al Señor: Señor, no sea como yo quiera, sino como tú. Agarra un cuadrito de esos que puedes encontrar hasta en el Over Wheels. ¿Sí conocen esa tienda, el Over Wheels? Es el sobre ruedas, es en inglés. ¿Eh? Un cuadrito y di, hey, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero, sino como tú. Mire por favor, versículo 42 de Mateo 26. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Pero vamos a otro de los evangelios, los sinópticos, Marcos capítulo 14, versículo 36. Mire cómo lo pone aquí el escritor sagrado en Marcos, el Espíritu Santo, en Marcos 14, 36, lo que Cristo dijo. Dice así la palabra de Dios: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, en Mateo dice: si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí en Marcos dice: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Ahora, Cristo decía: Señor, tú lo puedes hacer, pero aparta de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, mucho se ha debatido a qué se refiere la copa a la que Cristo se refiere. Ahora, cuando hablamos de una copa, si podemos decir, es una copa, y a veces con un cáliz o con un jugo de la vid, ¿verdad? Y es la idea de que uno experimenta una determinada situación, una experiencia, una situación de crisis, un evento. El Señor va a derramar las copas de su ira en el libro de Apocalipsis. Esa copa tiene algo de lo cual se habrá de participar. El cáliz de la ira de Dios va a ser derramado sobre este mundo. Después se van a abrir 7 sellos. Después, en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerda el libro de 7 sellos? Luego, después del séptimo sello, vienen 7 trompetas. Y luego de la séptima trompeta vienen 7 copas. Y esas copas de la ira de Dios van a ser derramadas. El mundo las va a experimentar. Entonces hay circunstancias que Dios quiere que experimentemos. Y que es posible para Él decir: no voy a permitir. Pero nuestra condición debe ser: Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, a veces, y tal vez lo hemos leído, algún comentario o alguna teología sistemática, ¿verdad? Que se dice, ¿verdad?, que tal vez Cristo tenía en su humanidad temor de morir en la cruz. Ahora, uno de los conceptos teológicos que creemos, y yo sé que a veces puede sonar un poco difícil de comprenderlo, pero creemos en la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Es la unión de dos naturalezas en una sola persona. Esa es la unión. La palabra hipostática viene de la palabra griega hypostasis, que significa esencia. Dos esencias en una persona.
no tenemos a Cristo. Cristo no era bipolar. Cristo no tenía dos personalidades. ¿Sí? Es dos naturalezas. Hay que entender que cuando Cristo tomó la naturaleza humana, Él ya existía, su persona ya existía. Él no empezó a existir. Una de las primeras cosas que estudiamos en la cristología es la preexistencia de Cristo. La naturaleza divina y la persona de Cristo ya existían, siempre ha existido. Él es uno con el Padre. Creemos en Dios, un Dios en tres divinas personas. Entonces, cuando Él toma la naturaleza humana, ahora existe la unidad. Él se hace hombre, se encarna, se hace carne. Y la naturaleza humana, con todo lo que trae consigo la naturaleza humana, es parte de ahora de la naturaleza divina. Y yo sé que a veces, pues no quiero profundizar, entrar en todo esto, ¿verdad? Pero a veces es difícil, cuando definimos a Cristo, tendríamos que decir, a veces decimos, el Dios es Dios y hombre. Pero tal vez la mejor manera de decir es el Dios hombre. El Dios hombre. Es el ser teoantrópico. Así que es muy interesante esto. Cuando Cristo murió, el Dios hombre murió. O sea, a veces dice, es que la humanidad, la humanidad de Cristo fue la que murió por nosotros. Nuestra salvación es tan grande porque Dios, el Dios hombre, murió por nosotros. Ningún hombre podría llevar los pecados de todos nosotros, solo el Dios hombre. No puedo separar a Cristo. No puedo. Es muy interesante, amados hermanos, esto, porque inclusive la Biblia dice que Dios da fuerzas al cansado, ¿no es cierto? Dios da fuerza al cansado. Pero Cristo se cansó. ¿Quién se cansó? Ya los puse a pensar, ¿verdad? Para el tesoro, pastor. El Dios hombre se cansó. Pero es que ¿cómo Dios se va a cansar? Bueno, hay que entender esto, que dice la Biblia que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y bueno, si tuviésemos aquí un vaso con agua y lo ponemos aquí y lo vaciamos, esa es la palabra despojó, es el verbo keno, de vaciarse. De ahí viene otro término teológico que es la kenosis de Cristo. Ahora, hermanos, no estoy aquí tratando de hablar de teología nomás porque quiero que lo veamos, porque es muy importante entender esto. Cristo se vació. No es que dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios, pero se despojó voluntariamente de sus prerrogativas divinas. Él no dejó de ser Dios, pero ahora en su condición como el Dios hombre, Él se sometió al hecho de que habría de cansarse. Amén. El Dios hombre. Ahora, Dios no puede ser tentado por el mal. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Ni Él tienta a nadie. Pero dice la Biblia que Cristo fue ¿qué? Tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es una bendición que Cristo experimentó la tentación. ¿Y qué nos dice el libro de Hebreos? Que Él, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él nos entiende en nuestras tentaciones. Él nos entiende. Entonces, todo esto, amados hermanos,
cuando vemos cuál era esa copa, bueno, Dios no muere, pero Cristo murió. El Dios hombre murió. Ahora, ¿murió físicamente? Sí. ¿Su espíritu fue separado de su cuerpo? Pues sí, ¿no dijo en tus manos entrego qué? Mi espíritu. Creo que no le estoy poniendo aquí a la palabra de Dios, es lo que dice, pastor. Ahora, pregunta, el Hijo. Qué interesante. Esto sí, aquí no hay una respuesta, así como la Trinidad, ¿cómo lo explicamos? Pero fue el Hijo, el Dios, Cristo fue hecho, ¿qué fue hecho en la cruz? Pecado. Pecado. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se acuerda lo que significa Elí, Elí, lama sabactani? ¿Se acuerda? ¿Qué es? A ver, hermano, ¿cómo se llama, hermano? ¿Eh? Hermano Miguel, Dios desamparó a Cristo. Lo desamparó. Ahí dice, ¿por qué me has desamparado? Él fue hecho pecado. Le dio las espaldas, bueno, le podemos poner nosotros, ¿verdad? Pero también dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que el Hijo fue hecho pecado, y si lo entendemos así, al mediodía, en ese día de la crucifixión, la misma creación resintió el hecho de que el Hijo fue hecho pecado y Dios mismo le tuvo que dar las espaldas a su Hijo. ¿Cómo lo entiendo con un Dios que es indivisible? No lo puedo explicar, pero de alguna manera hubo un desamparo, y esa era la copa que Cristo no quería beber. No era, es que él sabía lo que venía y lo que iba a sufrir en la cruz. No, él dijo, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Antes di ¿cómo dice? ¿Cómo dice ahí en Isaías? Lo acabamos de leer hace ratito. Perdón, hermanos, se me fue, ahora sí que se me fue. Dice, di qué. A ver, pero nadie está buscando, nomás yo soy el que estoy, ¿o qué? Oh, sí. ¿Di qué? Mi cuerpo a los heridores. Él no estaba, no, di mi cuerpo y mi mejilla a los que besaban mi barba. Y no escondí mi rostro de qué? De injurias y de disputos. Porque dice, Jehová el Señor está conmigo. Antes dice, por eso puse mi rostro como qué? Como un pedernal. ¿Qué es un pedernal, hermano? Una piedra filosa, ¿no? Algo que está listo ahí. No era ese el temor de que si quieres pasa de... No, era el hecho de tener que beber la copa de una separación con el Padre. Y aún, dice, Señor, si es posible. Y luego le dice, todas las cosas son posibles para ti. Ahora, estamos meditando aquí teológicamente. Yo le pregunto, ¿Dios nos tenía que hacer algo por nosotros para salvarnos? ¿Tenía que? Es que Él es bueno, Él es santo. ¿Cómo entonces mostraría? No, Él es justo. Pero Él también su gracia, su justicia demanda, la paga del pecado es muerte. Gloria a Dios por la gracia de Dios. Todas las cosas te son posibles. Y si quieres, aparta de mí esta copa.
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tampoco estoy diciendo que Cristo decía, ay, no salves a la humanidad. No, dijo, este mandamiento recibí de mi Padre, yo tengo poder para ponerla, poder para volverla a quitar, pero yo vengo a dar mi vida. Aún algo, fíjese, que podría ser su prerrogativa. Una prerrogativa es algo que es mi derecho. Por ejemplo, si yo voy en mi carro con mi esposa y se sube y voy a darle un aventón, un raite, un pastor, al cual yo respeto, ¿quién tiene la prerrogativa de sentarse en el asiento de enfrente al lado mío? Ah, qué bien. Si mi esposa o yo, ¿sabes qué? Está bien. Ella cede ¿qué? Su prerrogativa. Así sea el presidente de la República. La que tiene la prerrogativa es ¿quién? Es ella. Digo, tampoco lo lleven a un extremo, hermano. No quiero que después haya problemas con ustedes porque, o sea, sí, o sea, si la esposa dice, oye, hija, sí, claro, que se siente el pastor ahí enfrente para que platiquen ustedes ahí. Ah, ok, está bien. Pero es su prerrogativa. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hay cosas en nuestras vidas que pudieran ser nuestro derecho, pero aún esas debemos estar dispuestas a ¿qué? A entregarlas. Porque no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Y ese es el carácter del Señor Jesucristo. ¿Queremos seguir sus pisadas? Yo no sé en qué aspecto, obviamente la Biblia es clara, tenemos que seguir sus mandamientos, es su voluntad, ¿verdad? Pero antes de que usted piense qué cosa tengo que cambiar y qué tengo que dejar, más bien mi deseo en esta predicación es que usted vaya con Dios y le diga, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Déjelo allí. Y el Señor le va a mostrar claramente lo que Él quiere. Leía yo un libro que se llama La perfecta voluntad de Dios. Y decía, a veces pensamos que encontrar la voluntad de Dios es algo como muy secreto. Ay, tengo que esforzarme para encontrar la voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Dónde está la voluntad? Voy a orar esto para hacer la voluntad, encontrar la voluntad de Dios. Y decía este autor, dice, cuando Dios desea que hagamos su voluntad, y si Dios desea que hagamos su voluntad, Él no va a estar ocultando de nosotros cuál es su voluntad. ¿Sí me estoy dando a entender? Y decía este autor, el problema no es que no conozcamos la voluntad de Dios, el problema es que no vemos cuál es la voluntad de Dios porque no estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios. En el momento que nos rindamos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiera de nuestras vidas, entonces la voluntad de Dios va a ser muy clara para nosotros. Punto. Punto. Y yo recuerdo que eso fue en el 2000, creo que el del 2009, yo estaba orando. Yo salí de Tijuana, de la iglesia Puerta Abierta, salí en el 2005, fui a estudiar a Carolina del Norte, en el 2008 cambié mi membresía a la iglesia donde estaba allá en Carolina del Norte, y yo quería regresar a servir al Señor a México. Era muy claro para mí regresar a México, el Señor me lo mostró en su palabra. Y yo oraba y decía, Señor, pues quiero regresar a México, pero regreso a Tijuana. Yo tenía mucha carga por mi estado, donde yo nací, el estado de Tabasco.
y diferentes circunstancias, y en alguna otra ocasión podremos hablar de eso, ¿verdad? Pero yo estaba orando, Señor, muéstrame, Tijuana o Tabasco, Tijuana o Tabasco. Y en ese proceso, un año antes yo estaba orando, me encontré con este librito que le digo, La perfecta voluntad de Dios. Y decía ahí, en palabras más, palabras menos, aparte de lo que les acabo de decir, decía, me di cuenta que yo le estaba poniendo límites a Dios. Yo le decía, Señor, ¿dónde quieres que yo quiero? Dime, muéstrame, Tijuana o Tabasco. ¿Y qué tal si no era ni Tijuana ni Tabasco? Y leyendo, y me di cuenta, y tuve que ir al Señor, Señor, mira, Señor, perdóname, tú envíame donde tú quieras. Si tengo que ir a África, si tengo que ir a China, si tengo que ir a donde tú quieras. Y hermano, el Señor mostró claramente cuál era su voluntad. A veces le estamos poniendo límites a Dios. Señor, yo voy a hacer lo que, pero por favor esto no, Señor. ¿No es así? Ay, Señor, te pido porque tú me des un esposo, pero que no vaya a ser pastor, Señor. Oh, Señor, te pido que me des una esposa, pero que sea justo, así como yo la quiero. Señor, yo quiero servirte, pero por favor, Señor, que no tenga que yo pasar circunstancias difíciles, pobreza. Oh, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No vengamos con nuestras cosas infantiles a afectar la voluntad de Dios. Puede ser que la esposa o el esposo que tú escojas, ay, Señor, no sea la voluntad de Dios. No sea la voluntad de Dios. Y así podemos hablar de diferentes cosas. Así que yo le animo, usted vaya con el Señor y dile, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero Señor, no lo que yo quiera. Dígale al Señor, ábrase con Él. Joven que estás luchando con tu vida cristiana, ve al Señor, Señor, no lo que yo quiera, sino atrévete a decírselo. Finalmente, ¿quién es Dios? ¿O acaso quién es Dios para pedir? Él es el que te creó así, mira, te puede quitar la vida así ahorita. A ver cuántos andamos, el oxígeno está libre, ¿verdad? No andamos ¿cuánto costaba el oxígeno, no? Ahora cuando la pandemia, ¿no? Y mira, el Señor nos puede quitar así. El corazón ni siquiera es involuntario el palpitar de nuestro corazón. ¿Acaso crees que no dependes de Dios? Él es tu creador, Él es tu salvador. Eres su hijo. Dependes de Él. Cristo es el que sustenta todas las cosas. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay un camino ancho que lleva a la perdición, pero Dios te ha permitido venir al camino angosto que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Y ahora lo has hallado. ¿Para qué te pongas tus moños? Para que tú ahora le digas al Señor que tú vas a poner las normas o las cláusulas. Señor, lo que tú quieras. Y probadme, aún tomando lo que dice Malaquías 3:10. Probadme en esto, dice el Señor. Si no, os abriré. Prueba al Señor. Aún si vienen circunstancias difíciles, estoy seguro que después de que pasen esas circunstancias difíciles, tú podrás decir, gracias a Dios por esto. Fue lo mejor. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por tanto,
Hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pon tu rostro como un pedernal y sabe que no serás avergonzado. El Señor está cercano para contigo. No te va a dejar. No te va a dejar. Lo podemos decir aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Pero ¿cómo le voy? El Señor es bueno. Pero el Señor es bueno. Es que yo quiero ver, a ver que Dios me empieza a bendecir. El justo vivirá por la fe. Confía en Dios. Pide consejo, en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero haz la voluntad de Dios. Oh, ve al Señor, te animo. No tengas a Dios así como, pues el que me bendice, ay sí, Señor, para las cosas que, pues sí, pues le pedimos, ¿sí? Pero no, dile todo, Señor, mira, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Lo que tú quieras. ¿Te has atrevido a hacer eso contigo? Ese es el resultado natural de alguien que realmente ha sido convertido, como Pablo. ¿Qué fue lo primero que dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y tal vez esa es la causa de que tu vida cristiana es una vida miserable. Ahora, espérame, no lo tomes como una ofensa. A lo que quiero decir es que sientes que la vida cristiana es una carga. Estás trabajado, estás cargado. Sientes que hay imposiciones, sientes que esto. Cuando Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ponte el yugo de Cristo y vas a ver que es un yugo ligero. Si tú no estás bajo el yugo de Cristo, te voy a decir esto, hay otro yugo bajo el cual estás. El yugo de tu orgullo, el yugo del pecado, el yugo del mundo. Ese es un yugo muy difícil. El yugo de tu voluntad. Haz tu voluntad y vas a ver que te vas a topar con pared. Hazla. Sigue tu camino. Y vas a ver que es un yugo. Tú puedes decir, es que yo soy libre. ¡Libre! ¡Eres libre! Seguro. Eres un esclavo del pecado, de tu propia voluntad, de tu obstinado orgullo. Eres un esclavo. Eres un esclavo de tus gustos. Eres un esclavo de tu placer. Eres un esclavo de tu obstinación. Cristo quiere hacernos libres. Y la única manera de ser verdaderamente libre es estar bajo su yugo. ¿Cómo dice ese versículo, verdad? Yo os haré verdaderamente, ¿cómo dice? Antes la frase, ¿verdad? Es en Juan 8. Seréis verdaderamente libres. Hermano, ya mi esposa me dice que se me están olvidando los versículos. A ver si. ¿Cómo dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Ríndete a Él. Que Dios nos ayude. Gracias por su tiempo para escuchar. Gracias, Pastor Francisco, por el mensaje. Ahí está Cristo en la barca. Tú estás remando, se te está anegando el agua, la barca. Y Cristo está tranquilo. ¿Por qué dormía Cristo en medio de tan terrible tempestad? ¿Por qué?
Porque él estaba descansando en la voluntad de Dios. El Señor lo iba a proteger. Punto. Que Dios nos ayude. Pastor Ramón, oremos. Hemos oído lo suficiente, hermanos, como para que Dios hiciera algo en nuestros corazones, y solo hay algo que tenemos que hacer: responder a lo que Dios habló en nuestras vidas. Yo quiero creer que cada uno aquí vinimos con el deseo de encontrarnos con Dios, y Dios está dispuesto a encontrarse con nosotros. Pero si no reaccionamos, si nos quedamos pasivos, ¿por qué no toma un tiempo, se arrodilla, que no le importe la tierra, que no le importe, que tiene el deseo en su corazón de honrar al Señor con la palabra que Él ha hablado a nuestros corazones? Entiendo que hay hermanas, hermanos que no pueden arrodillarse, pero la gran mayoría puede. Dios estuvo hablando a su corazón. ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le habló esta noche? ¿De qué le va a servir todo esto? ¿Solo será un rato de entretenimiento? ¿Solo será un servicio más? ¿Una predicación más en las tantas que hacemos a un lado? ¿Tienes problemas? ¿No sabes cómo el barco de tu casa se hunde? Ya estás cansado de estar en tus propias fuerzas luchando, porque el agua anega la barca. Ahí está Cristo cerca, el Cristo que lo dio todo, el Cristo que fue a Getsemaní y fue obediente, el Cristo que le dijo al Padre: pero no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad. Porque esta noche no le decimos al Señor: Señor, estoy cansado de luchar con mis propias fuerzas. Yo sé que estás ahí. Que no se haga mi voluntad, Señor, se haga tu voluntad. Oh, cómo cambiaría nuestros hogares, cómo cambiarían nuestros matrimonios, cómo cambiarían las relaciones con nuestros seres queridos, con la gente que nos rodea. Si esta noche vamos a dormir pensando: Dios, ya no quiero que se haga como yo, sino como tú. No sé si Dios ha estado trabajando en su corazón y usted ha reconocido que usted aún no es salvo. De verdad usted está pensando que no sabe dónde iría su alma. O sí sabe que iría al infierno. Pero Dios ha estado trabajando en su corazón. La predicación de anoche, el devocional de esta mañana, las predicaciones de la mañana y las de esta noche. Usted quiere entregarle su vida a Cristo. ¿Habrá alguien así entre nosotros? No queremos avergonzarle de ninguna manera. Yo sé que todos de alguna manera ya hemos ido a la iglesia y ya conocemos todo eso, pero esto es especial. Dios está tratando en tu corazón y tú sabes que necesitas entregarle tu vida. ¿Habrá alguien entre nosotros? Queremos ayudarle, queremos orar por usted y queremos que haya un consejero con usted para que le apoye.
Habrá alguien entre nosotros que dijera, pastor, oren por mí, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero rendirle mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien así? Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa muerte que para ti fue muerte, pero para nosotros fue vida. Padre, gracias por ese gran amor que nos mostraste ahí en la cruz del Calvario. Gracias porque tú no tenías que hacerlo, pero lo hiciste por ese gran amor que nos tienes. Y todavía estás siendo paciente, Señor, a pesar de que miras, Señor, cómo la iglesia se degrada, cómo la iglesia coquetea con el mundo, Señor, pero aún estás siendo paciente esperando que aquellos que aún no han sido salvos puedan ser salvos. Pero sabemos que tu paciencia terminará muy pronto. Señor, sigue obrando en nuestros corazones, sobre todo en aquellos, Señor, que aún no se han rendido. Puedan regresar de este campamento, Señor, con una vida nueva. Padre, ayuda al que está cansado. Ayuda también a aquellos, Señor, que están luchando con sus propias fuerzas, Señor. Cuando tú estás ahí a un lado, despiértate, oh Dios, para acallar, Señor, la tempestad, las luchas, los problemas. Señor, ya no se haga como nosotros queremos, sino conforme a tu voluntad. Padre, gracias, nos ponemos en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.